Historias de oro de la última dispensación de la restauración de la humanidad. Hoy presentamos el cristianismo y la unigénita. Usted y el Padre verdadero demuestran que uno puede aprender acerca de las realidades de la vida solo al experimentarlas en persona. Son enseñanzas de cuidar a otros que sufren y amar y consolar a los pobres, los ancianos y los enfermos, que generalmente son criticados y detestados por la sociedad. Tienen una profunda influencia en las vidas de las personas. Honorable Bhubaneswar Kalita, miembro del Parlamento, presidente de la Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz de la India. Desde el momento de la caída, Dios obró su providencia para enviar a sus amados unigénitos, hijo e hija, a la humanidad. Después de sembrar muchos cimientos, algunos dieron frutos, otros fueron reclamados o invadidos por Satanás. Su plan se ejecutó de manera dramática en Corea. Desde la entrada al siglo XX, en 1900, se encendió la llama del fuego espiritual entre los cristianos coreanos pentecostales, quienes recibieron orientación sobre la providencia de Dios. Muchos grupos creían que el Señor, en su segunda venida, regresaría en Pyongyang, la capital de Corea, antes de la división. Ejemplar entre ellos fue una sucesión lineal particular de iglesias. La Iglesia de Nuevo Jesús, dirigida por el reverendo Lee Yong-do, la Iglesia del Santo Señor, dirigida por el reverendo Kim Son-do, y la Iglesia de dentro del vientre, llamada así para enfatizar que el Señor nacería de una mujer, dirigida por la reverenda Ho Ho Bin. Estas tres iglesias, con sus respectivos líderes, vencieron, por un lado, la opresión del gobierno no cristiano y, por el otro, el celo de las denominaciones convencionales. En medio de tales presiones, estas iglesias completaron la plataforma cristiana para recibir al unigénito y a la unigénita. La península oriental de Corea, sobre la cual se levanta el sol primero, es una región montañosa, y la península occidental, donde se pone el sol, es una región de valles. Siguiendo los principios de la geomancia, las obras espirituales por el lado de los hombres se desarrollaron en las montañas del este, como en Wonsan, de la provincia de Hamgyong, siendo sus representantes hombres que encendieron obras espirituales como el evangelista Hwang Guk-yu, el reverendo Pak Nam-ju y el reverendo Lee Yong-do de la Iglesia Nuevo Jesús. Y las obras espirituales dirigidas por mujeres se desarrollaron en los valles del oeste. En Cholsan, en la provincia de Pyongan, sus representantes entre las mujeres fueron la reverenda Kim Son-do de la Iglesia del Santo Señor y Ho Ho Bin de la Iglesia de dentro del vientre. Mi madre creció en la iglesia presbiteriana convencional,
Pero mi abuela se conectó con varios grupos guiados por el Espíritu de Dios y, llegado el momento, ella le presentó su vida espiritual a mi madre. Mucho antes de la liberación de Corea, en 1945, mi abuela y mi madre ofrecieron devociones fervientes, llevando una vida de abnegación y servicio a los demás con perseverancia, con el único objetivo de recibir al Señor en su segunda venida. En aquellos días, Hwang Guk-yu, con unos 50 seguidores, partió de Qingdao, en el noreste de China, en peregrinación por la península de Corea, predicando acerca de su fe. No comían más que harina mezclada con agua y hacían milagros en sus reuniones de avivamiento. El Espíritu Santo descendía sobre la hermana del evangelista Hwang Yun-ja. Tanto ella como el reverendo Lee Yong-do, un pastor local a quien mi madre había conocido en una de sus campañas de avivamiento, impresionaron profundamente a mi madre, quien sin dudarlo se unió rápidamente a su peregrinaje. Mi madre caminó con ellos desde Anju hasta Chinewiju, cerca de la frontera con China, predicando y testificando la palabra de Dios por cada pueblo que pasaban. Políticamente hablando, era una época espantosa, ya que cualquiera que aludiera a la existencia del pueblo coreano podía ser arrestado por la policía japonesa. Pero los servicios de este grupo eran tan poderosos que incluso los detectives de la policía enviados para espiar las reuniones se sentían profundamente conmovidos. Este peregrinaje de predicación no era de ninguna manera un viaje de placer. Fue un camino lleno de dificultades. No llevaban nada más que la ropa que andaban puesta y los habitantes de las aldeas que visitaban eran igualmente indigentes. No obstante, estos creyentes caminaban hasta 40 kilómetros diarios día y noche, encendiendo el fuego del Espíritu Santo en cada aldea que visitaban. Mi madre hizo todo el recorrido hasta llegar a Chinewiju y luego a Gangye, cumpliendo allí el día 100 de su peregrinaje. Ya en este punto, ellos procuraron cruzar la frontera con China hacia Manchuria, pero les resultó imposible y tuvieron que regresar a casa. Al volver a Anju, el reverendo Lee Yong-do había establecido una congregación llamada Iglesia Nuevo Jesús. Mi madre decidió unirse a esa iglesia e invertir en ella su revitalizada vida de fe. El reverendo Lee Yong-do, ex miembro de la iglesia presbiteriana, no gozaba de muy buena salud. A veces vomitaba sangre y colapsaba durante las predicaciones. Él creó el consejo fundador de la iglesia Nuevo Jesús en Pyongyang, pero antes de que pudiera hacer más, falleció a la temprana edad de 33 años en Wonsan. Después de su funeral, la iglesia Nuevo Jesús comenzó de nuevo bajo el liderazgo del reverendo Lee Ho-bin. Durante 3 años, partiendo de 1933, mi abuela y mi madre practicaron su vida de fe en la iglesia Nuevo Jesús en Anju, con la creencia de que necesitaban estar puras para recibir al Señor en su retorno. Mi madre ofrecía con lágrimas devociones de arrepentimiento todos los días. Fue a comienzos de la primavera de 1934
encontrándose sentada bajo un cielo iluminado por la luna, contando ya con 21 años de edad, que recibió una revelación del cielo. Regocíjate, si tu bebé es un varón, se convertirá en el rey del universo, y si es una niña, se convertirá en la reina del universo. Aunque era una revelación del cielo, sus circunstancias reales no favorecían la aceptación a la ligera de tales palabras. Sin embargo, tranquilizó su corazón y respondió a Dios con serenidad: ya sea que me des un hijo o una hija, le consideraré como lo más grande del universo y le criaré con cuidado como príncipe o princesa del cielo. Dedicaré mi vida por completo a tu voluntad. Unos días después, el 5 de marzo, el reverendo Lee Ho-bin emparejó a mi madre con otro miembro de su iglesia, Han Sun-nun, un joven de 26 años, oficiando el mismo reverendo Lee su matrimonio. Después de la boda, Han Sun-nun continuó trabajando como maestro. Mi madre se quedó a cargo de la casa y trabajando arduamente para la iglesia. Mi madre guardó en su mente aquella revelación de Dios acerca del bebé que iría a tener, con la promesa de que, aunque el bebé nacería en el mundo por medio de su cuerpo, él o ella iba a ser más hijo o hija de Dios que de ella. Ella creía que, así como se le dio un niño a la Madre María, de igual manera a ella le nacería un niño para gobernar el universo como hijo unigénito o hija unigénita de Dios. Mi madre se leyó los evangelios y decidió que, a diferencia de María, ella apoyaría la misión celestial del fruto de su vientre en cuerpo y alma. Mi abuela y mi madre creían que algo grandioso sucedería en su iglesia en poco tiempo, pero pasaron 3 años y nada cambió. En ese momento, mi abuela viajó a Cholsan, en la provincia de Pyongan del norte, y participó en una reunión organizada por una hermandad espiritual de mujeres dirigida por la señora Kim Son-do. Allí recibió mucha gracia, pero también se enteró que la reverenda Kim Son-do cumplía con su ministerio a pesar de que su esposo la golpeaba cada vez que iba a la iglesia. Los seguidores de la señora Kim recibieron el nombre de Iglesia del Santo Señor y celebraban sus reuniones en sus hogares. Mi madre hizo una primera visita a mi abuela en Cholsan alrededor de 1936 y se quedó para unirse a este grupo, ya que al conocer a la reverenda Kim Son-do, supo que Dios estaba abriendo el próximo capítulo en su vida de fe. Es hora de presentarles a mi tío materno, Hong Sun-yong, quien no formó parte de mi vida en Corea del Norte, pero luego jugó un papel determinante en la fortuna de mi familia. Era el hermano menor de mi madre. Fue un estudioso y se graduó en la Academia de Maestros de Pyongyang. Todos los años viajaba largas distancias para visitar a nuestra familia durante las vacaciones. Él tomaba el tren de la línea Yonghui hasta la estación Charyongwang, desde donde tenía que caminar durante medio día. Mi madre siempre estaba encantada de encontrarse con su hermano, que hacía tan gran recorrido para venir a verles. Aunque no disfrutaba mucho de su tiempo conversando con él debido a su labor de testificar la palabra de Dios y sobre su fe. Gracias al testimonio activo de sus seguidores,
la iglesia del Santo Señor se expandió de Cholsan a Chongju, Pyongyang, Haeju, Wonsan y Seúl, abriendo más de 20 iglesias. En 1943, la policía japonesa encarceló a la reverenda Kim Son-do y a unos 10 de sus seguidores. Fueron liberados 3 meses después. Al año siguiente, la señora Kim Son-do falleció a la edad de 61 años. Mi madre y mi abuela, que se congregaron en esta iglesia ubicada en Cholsan por 8 años, creyendo firmemente que estaban a punto de restaurar el jardín del Edén, de pronto, tanto ellas como los miembros de toda la congregación se encontraban perdidas. Por lo que la iglesia se puso en oración para preguntarle a Dios ¿a quién debemos seguir ahora? Esta pregunta pesaba sobre sus corazones. El Espíritu Santo respondió a las oraciones de este rebaño que buscaba un pastor, eligiendo a uno de ellos, a la señora Ho Ho Bin. La señora Ho había asistido con devoción a Kim Son-do y era muy respetada por toda la iglesia del Santo Señor. Ella fue guiada por Dios para fundar una nueva iglesia que llegó a conocerse como la iglesia de dentro del vientre y llegó a congregar muchos seguidores. Dios le enseñó a purificarse y también a criar hijos después de la venida del Señor. Así como Dios había preparado todo para Jesús antes de que naciera en la tierra de Israel, Ho Ho Bin hizo preparativos minuciosos para el Señor de la segunda venida, de quien creía firmemente que nacería en la tierra de Corea. En consecución de esta misión, un año después, Ho Ho Bin convocó a mi madre, diciéndole: necesitamos hacer juegos de vestimenta para el Señor de la segunda venida, para que no se avergüence cuando aparezca ante nosotros. Y agregó: debes terminar de hacer un conjunto antes de que acabe cada día. Todos los días, mi madre costuraba la ropa del Señor como si su vida dependiera de ello. Mientras lo hacía, se decía a sí misma: nunca me quejaré en mi vida si puedo encontrarme con el Señor en su segunda venida antes de morir, aunque solo sea en un sueño. Un día, mientras cosía, se fue adormilando poco a poco y tuvo un sueño, en el cual veía a un hombre robusto en la habitación, sentado al oriente de ella, con una mesita frente a él y una vincha alrededor de su cabeza. Parecía estar absorto en el estudio, pero se volvió para mirarla, diciendo: estoy estudiando esto muy duro, solo para encontrarte. Esas palabras la hicieron llorar de gratitud y aprecio. Al despertar del sueño, se dio cuenta de que este hombre era el Señor del retorno. De esta manera, mucho antes de conocerlo en persona, mi madre ya había tenido un encuentro y comunicación espiritual profunda con el Padre Moon, quien vino como el Señor de la segunda venida. Ese sueño le dio confianza para perseverar en el largo camino de fe que separaba un efímero sueño de la realidad. Durante todo ese tiempo, mi abuela y mi madre se enfocaron en su anhelo y fervor por el Señor, el Hijo unigénito. Ellas, al igual que todo el mundo cristiano, no tenían idea del plan providencial para el advenimiento de la hija unigénita. El único que entendía todo esto era el propio reverendo Moon, lo que nos demuestra que Dios va develando su providencia paso a paso y solo revela su providencia de restauración a los que necesitan saberlo y que hayan establecido las condiciones para recibirlo.
La Segunda Guerra Mundial finalmente llegó a su fin con la derrota de Japón. Corea disfrutó la ansiada liberación que el pueblo había deseado durante mucho tiempo, pero Corea del Norte pronto cayó bajo el régimen comunista. La opresión comunista sobre la religión no conocía límites. Siempre hay personas que traicionan a otros. Incluso Jesús tuvo un discípulo que le traicionó. La iglesia de dentro del vientre no iba a ser la excepción. Uno de sus miembros acusó al grupo de acumular riquezas y la policía comunista se llevó a la señora Ho Ho Bin y a muchos de sus seguidores a la comisaría de policía de Daedong en Pyongyang. Los agentes de seguridad interrogaron duramente a Ho Ho Bin y se burlaban de ella y su creencia. ¿Cuándo va a salir este Jesús que está dentro de su vientre? Ho Ho Bin respondió valientemente: saldrá en unos días. El encarcelamiento ya tomaba más de un año, a pesar que los fieles de la iglesia hacían rogativas en oración frente a los portones de la prisión. En este tiempo, el joven Moon, quien había estado viviendo en Seúl, regresó a Pyongyang y en agosto de 1946 abrió en la ciudad una sala de reuniones en el distrito de Wonchang-ri y comenzó a promulgar su enseñanza. La policía acusó al padre Moon de ser un espía del presidente de Corea del Sur, Syngman-rhee, y lo encarceló en la misma prisión en la que estaba detenida Ho Ho Bin y sus seguidores. La triste realidad es que los miembros encarcelados de la iglesia de dentro del vientre no reconocieron que el padre Moon fuera el Señor del retorno. Durante este encarcelamiento de 100 días, el joven Moon contactó a Ho Ho Bin varias veces, pero ella se negó a escucharle. Hasta que finalmente el padre Moon fue arrojado fuera de la prisión dado por muerto a causa de la severa tortura a la que le habían sometido. La mayoría de los miembros de la iglesia de dentro del vientre murieron bajo la misma tortura. Los que sobrevivieron se dispersaron al estallar la Guerra de Corea en 1950. Unos se quedaron en el norte y otros huyeron al sur. Esta historia ilustra el destino de aquellos que reciben las revelaciones del cielo y no cumplen con sus responsabilidades. El único propósito de estos grupos era dar la bienvenida al Señor en su segunda venida. Ellos sabían que esta era su misión y la habían proclamado. Para este fin, este grupo, al que pertenecía mi madre, había soportado dificultades increíbles, pero fracasaron cuando su preconcepto les cegó a la realidad del Señor. Al formar parte de todo corazón de estos grupos, mi abuela y mi madre llevaron una vida con fe dedicada para recibir al Señor. Durante muchos años, guardaban sinceramente la profecía de que el Hijo unigénito, el Salvador del mundo, vendría a la tierra de Corea. Ellas ofrecieron una devoción resuelta con celo y pureza insuperables. Nunca se desviaron ni se comprometieron con el mundo, pero tampoco se quedaron cómodas en casa. Se mantuvieron sirviendo a Dios con alma y corazón. Yo soy heredera de la esencia de esa fe, al acompañar a mi abuela y a mi madre por el camino del sufrimiento para recibir al Señor. Gracias a que ellas no escatimaron los sacrificios que fueran necesarios en el camino de la voluntad de Dios, yo, la hija unigénita, por quien el Padre Celestial había esperado durante tanto tiempo, pero que el mundo ignoraba, nací en esta tierra, en la tercera generación de esta familia. Nací dentro de esta familia y en este ambiente tan intensamente espiritual, y crecí en constante relación con Dios, quien me enseñó la misión que ellas desconocían.
la misión de la Madre del Universo. Lecturas seleccionadas de la fe y la providencia divina de nuestro tiempo. Una producción de Diálogos Verdaderos. Un proyecto de divulgación de la comunidad sagrada de Hanul Pumunim, los Padres Celestiales, patrocinado por Gustavo Jiménez y Mr. Seikichi Muto. Producción y ejecución, Mario Salinas. Apoyo técnico, David Tejeda. Producido en Tegucigalpa, Honduras, mayo 2021.